Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Vicky. Bienvenidos a todos. Se están integrando ya poco a poco. Vamos a comenzar. Como ya lo vieron en lo que estuvimos compartiendo, y como les dijo ahorita Vicky, vamos a platicar del tema de la carta aporte. Es el tema que ha estado sonando este mes, los meses anteriores. Es un nuevo complemento que va a entrar en vigencia. Entonces, el objetivo de esta plática es comentarles que todo lo que es referente a la carta aporte, veremos muchos puntos, veremos los beneficios, veremos quién lo tiene que emitir, que ese ha sido un tema recurrente o este último tiempo es, lo tengo que hacer yo, estoy obligado a hacer el complemento carta aporte, no estoy obligado. Entonces, bienvenidos a todos, vamos a platicar hoy de ese tema. Les repito, mi nombre, soy Jonathan Robles, me encuentro en la parte de gerencia de consultoría de ITBC y vamos a comenzar, ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden elaborar en el chat, ¿vale? También daremos un poco espacio para hacer una pregunta si quieren al aire, abrir su micrófono, pueden avisarnos en el chat y con gusto lo podemos realizar. Si no, la pueden escribir y también las iremos contestando, ¿ok? Abordaremos todo el tema de qué es el complemento, quién lo tiene que emitir y veremos al final cómo es que lo vamos a resolver dentro de lo que es Microsip, el tema del complemento carta aporte. Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Tengan cerca un vaso de agua, un café. Yo ya tengo mi agua aquí de repente para tomar porque luego de hablar un poco se seca un poquito la garganta. Entonces, ¿se escucha todo bien? Si me pueden además confirmar, Vicky, si nos pueden confirmar en el chat si nos estamos Sí, escuchando y se puede ver la pantalla también, ¿verdad? sí, Jonathan. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y voy a compartir lo que es la presentación que vamos a estar viendo el día de hoy. Nuestro tema, complemento carta aporte, ¿ok? Y me gustó poner esa imagen porque pues ahora sí que es el monito con los signos de interrogación porque es lo que hemos estado viendo este tiempo. Muchos nos han preguntado lo que les mencionaba al principio, ¿lo tengo que hacer? ¿Yo tengo que emitirlo? Muchos nos dicen que no, muchos dicen, ¿sabes qué? No, a mí no me corresponde hacer el complemento carta aporte. Otros dicen que sí, otros dicen que es el CFDI de carta aporte, cómo se tiene que hacer, si va a ser un nuevo documento. Hay muchas preguntas al respecto. Es obvio, fue un nuevo complemento que sacó la autoridad, que no es nuevo, no es nuevo, me refiero a que no fue de un mes para acá, esto ya viene de junio, y anteriormente ustedes ya también conocían lo que era la carta aporte, ¿no? La carta aporte siempre los transportistas que son los que llevan todo bueno, por lo que estaba antes dirigido, todo el tema de la carta aporte, pues lo venían haciendo, o sea, no es tampoco algo nuevo, pero ahorita el SAT ya le metió ciertas reglas, ya lo hizo para todos, no nada más para los transportistas. Entonces, al sacarlo para todos, ahí fue donde brincó un poquito la incógnita y la incertidumbre de los clientes de, oye, ya lo tengo que hacer yo, no lo tengo que hacer, ¿qué me va a pasar si no lo hago? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿No? Veremos también parte de dónde está fundamentado todo esto. No entraremos hacia detalle en el fundamento legal. Obviamente no es un tema y no es una plática ahorita fiscal encaminada hacia lo que son las resoluciones y los códigos y todo lo que tenga que ver, pero sí lo vamos a mencionar. Les dejaré el fundamento legal para que ustedes, si quieren, pueden ir a verlo. Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Voy a iniciar con una primera definición o con lo primero que me gustó arrancar lo que es el complemento carta aporte. Lo primero es, ¿qué es un complemento? Porque si nos hablan mucho de la carta aporte, nos hablan de que si yo traslado la mercancía lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, pero primero me gustó comenzar esta plática con definir qué es un complemento, porque al final eso es lo que sacó el SAT es un complemento carta aporte, ¿no? Y entonces la definición de qué es un complemento, pues es información adicional para sus facturas o para los CFDIs, ¿no? Vamos a hablar de CFDIs, porque si hablamos de facturas, estamos hablando de un tipo de CFDI, ¿no? Pero existen diferentes tipos de CFDI. Por lo tanto, es información adicional que va en los CFDIs, no nada más en las facturas, y permite integrar la información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, ¿no? Permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la factura. Actualmente tenemos
dos formas de poder o de agregar información adicional a un CFDI. Lo primero que salió, y ustedes lo han de conocer, y si no han escuchado la palabra, lo que es una adenda, ¿no? Una adenda pues, es agregar información adicional, actualmente hay muchas adendas, que es agregar información adicional a una factura o a un CFDI. Pero una adenda, pues no es una información que al SAT le sea relevante, ¿no? Que tenga que pasar primero por el SAT para después hacer la certificación. Yo certifico mi factura y luego le pego una adenda. Una vez certificada, el SAT dice, ¿sabes qué? Ya validé yo mis datos, ya la certifiqué, ahora pégale todo lo que tú quieras de información adicional que te solicite un cliente. A diferencia de un complemento sí es información que el SAT requiere, ¿no? Es información que se tiene que anexar antes de poder timbrar el documento, de poder timbrar un CFDI. Por eso iniciamos con qué es un complemento, que es información adicional a los CFDIs. Y entonces es la diferencia entre una adenda y un complemento. Y en este escenario o en esta parte estamos ante una figura de un complemento carta-aporte. Así lo denominó el SAT. Ahora, el complemento, pues ustedes están familiarizados con algunos. Te van a decir, oye, pero no estamos familiarizados con complementos. Sí, sí lo están familiarizados. Ustedes los conocen, los están manejando actualmente diferentes complementos. Hay algunos que son muy, quiero la palabra, me permiten común, o me refiero a que lo usan constantemente muchos de ustedes. Hay otros complementos que no se usan tanto, ¿ok? Son específicos de ciertos clientes o cierto sector. Entonces, algunos de los complementos que están disponibles o que actualmente estamos usando son el de recepción de pagos, ¿vale? Ustedes ya han oído hablar de ese complemento. Cada que ustedes hacen un cobro, recuerden, tienen que emitir el complemento de recepción de pagos, ¿no? Entonces, ese es un complemento que está vigente. El siguiente es un recibo de pago de nómina. Para los que tienen el módulo de nómina y elaboran sus recibos, a su recibo le están anexando un complemento, ¿vale? Aunque ustedes no lo vean como tal, a lo mejor en un llenado diferente, pero cada que timbran, se genera un complemento en su recibo de nómina. El complemento de comercio exterior, aquí no todos lo manejan, solamente ciertos giros que se dediquen o que estén comercializando y tengan que generar y estén exportando, pues hay un complemento de comercio exterior. Y así está el complemento del INE, el complemento de leyendas fiscales y el complemento de instituciones educativas. Algunos de ustedes que lo estarán usando, ¿no? Que están aquí presentes, los ocupan. El que más ocupan es el de recepción de pagos, ¿no? Cada que ustedes cobran, recuerden que tienen que hacer un complemento de recepción de pagos. Entonces, así como estos complementos están vigentes, va a entrar este nuevo complemento de carta aporte. Por lo tanto, se va a tener que anexar la información previo a poder timbrar el documento. Entonces, recuerden, les menciono, lo veremos más adelante, pero el complemento no es un CFDI, ¿ok? El complemento de recepción de pagos, como lo pueden ver, se anexa al CFDI de pago, ¿no? Cuando ustedes realizan un cobro de un cliente, realizan un CFDI de tipo pago. Cuando hacen un recibo de nómina, seleccionan o hacen un CFDI de tipo nómina. Y cuando hacen el comercio exterior, el INE, leyendas fiscales o instituciones educativas, primero hacen un CFDI de ingresos. Entonces, con esto nos quedamos que el complemento carta aporte va a ser información adicional a un CFDI, que ya la autoridad mencionó cuáles son esos CFDIs a los cuales les vamos a juntar o anexar este complemento carta aporte. ¿Qué es el complemento carta aporte? Entonces, ya vimos que es un complemento, ya vimos cuáles son algunos de los complementos vigentes. Pues el complemento carta aporte no es más que complemento para incorporar a un CFDI la información relacionada a los bienes o mercancías. Hablan de bienes o mercancías, no nada más mercancías. Entonces, si ustedes tienen bienes, forman parte de sus activos de la empresa, pues si van a trasladarlos, también entran dentro de un complemento carta aporte. Ubicaciones de origen, voy a tener que estar registrando las ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, lo referente al medio por el cual se transportan, y el SAT de aquí lo sacó a cuatro grandes rubros, que son terrestre, que son carreteras federales o líneas férreas, aérea, marítima o fluvial. Y además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. Es la definición del complemento carta aporte. Nosotros nos vamos a enfocar en el autotransporte, ¿no? Que es el que más ha causado tema, es el de mayor ocupación o el que más se utiliza o es el que ahorita estamos
viendo más, que es el tema nada más enfocado al autotransporte. Entonces, eso es un complemento carta-aporte. ¿Ok? ¿Cuál es su vigencia? ¿De dónde viene este complemento carta-aporte? Bueno, como se los mencioné, inició en junio, inició desde mayo. En mayo se hizo la publicación en la página del SAT de este complemento carta-aporte. El 3 de mayo, aquí podemos ver la historia, se publica en la resolución miscelánea la facilidad de uso opcional. Y el 1 de junio fue la entrada en vigor de este complemento. A partir del 1 de junio ya está en vigor el complemento. Obviamente su uso era opcional, ¿no? El 21 de septiembre se reformó este transitorio décimo de la resolución miscelánea. A partir de junio fue vigencia y nosotros ya empezamos a hablar de ese tema, empezó a ser un poco más sonado, que era a partir del 30 de septiembre la entrada en vigor, ¿no? Muchos de ustedes lo escucharon o si no lo escucharon, pero a partir del 30 de septiembre, que fue la primera fecha ya así que teníamos oficial, era cuando iba a entrar en vigor este complemento carta-aporte. Obviamente hubo una facilidad, se estuvo revisando todo el tema, obviamente para entrar en vigor, pues los sistemas tienen que estar listos, todas las dependencias tienen que estar listas, todas las asociaciones, cámaras, todo tiene que estar listo para poder entrar en vigor un complemento. Y entonces se dio una prórroga que ya no iba a entrar en vigor el 30 de septiembre y se extendió hasta el 1 de diciembre, ¿ok? Pero ya desde septiembre o desde junio que entró en vigor, pues obviamente los PACs están listos para poder timbrar este complemento carta-aporte, ¿no? Yo actualmente ya puedo hacer un CFDI, si yo entro a Microchip, ya puedo hacer un CFDI complemento carta-aporte, lo puedo hacer ya desde antes del 30 de septiembre, desde más o menos mitades de septiembre ya se podía elaborar el complemento carta-aporte, porque obviamente iba a entrar en vigencia el 30 de septiembre. Como no entró, se dio la prórroga, pero bueno, ya están listos los PACs y nosotros estamos listos para timbrarlo. Pero con esta prórroga que se dio el 1 de diciembre del 2021, pues es la vigencia de este complemento carta-aporte. Ahora sí, este 1 de diciembre va a entrar en vigencia. Obviamente el SAT determinó el 1 de diciembre al 31 de diciembre un periodo de adaptación. ¿Qué nos quiere decir este periodo de adaptación? Aquí estamos viendo unos puntos. El periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre se considerará como periodo de adaptación. ¿Qué significa? Por lo que se deberán emitir los respectivos comprobantes y se dará por cumplida dicha obligación, aun y cuando contengan, datos incorrectos en relación con lo establecido en el instructivo de llenado del CFDI, ¿no? Por cada por ejemplo, el autotransporte, el vía terrestre, aéreo, marítima, hay un instructivo de llenado. Por cada uno de estos medios de transporte hay un instructivo de llenado. Y a ese instructivo se tiene que apegar para poder cumplir con el complemento carta-aporte, además de varios archivos, ¿no? Hay un esquema de carta-aporte y cómo se tiene que hacer. Entonces, del 1 de diciembre al 31 va a ser nuestro periodo de adaptación. Significa que vamos a emitir el complemento de carta-aporte y aun cuando no esté correcto, aun cuando existan a lo mejor algunos campos, porque todavía hay campos, permítanme aquí la pausa o este comentario, todavía hay campos a la fecha que no sabemos algunos si van a ser opcionales, otros si son obligatorios, todavía le están moviendo al complemento carta-aporte, créanme, todavía le están moviendo. Tan es así que apenas el 26 de octubre salió la nueva versión del complemento carta-aporte. Así como lo ven, primero teníamos la versión 1.0, que es la que iba a entrar en vigor, en vigencia el 30 de septiembre. Esa era la versión 1.0 del complemento carta-aporte. Y apenas el 26 de octubre, el SAT cambia la versión. Ni siquiera nos fuimos de la 1 a la 1.1, ¿no? Así como vamos en la factura. Ven que el CFDI de ingreso está en la 3.3, estábamos en la 3.2 y ahora estamos en la 3.3, que próximamente también cambiaremos, ¿no? A la 4.0. Pero como lo dicen, este es tema de otro café, ¿no? Es conversación de otro tema. Entonces, el complemento carta-aporte cambió de la 1.0 a la 2.0. Y eso lo hizo el 26 de octubre. Apenas el 26 de octubre publicaron los nuevos cambios, se publicaron los nuevos instructivos de llenado, se publicó el nuevo catálogo, ¿no? Los nuevos catálogos. Entonces, ya estamos en la versión 2.0 y aún hay campos todavía que no sabemos. De hecho, hay un campo que todavía no sabemos si es cómo determinarlo, cómo poner esa información. Se anexaron nuevos campos en esta versión 2.0, se mejoraron algunos nodos. Entonces, el 26 de octubre se publicó esta nueva versión 2.0, que es la que va a entrar en vigor,
que es la que va a estar vigente, ya no la 1.0, va a ser la 2, y el 26 de octubre fue cuando se publicó toda esta información en el SAT, ¿no? Como lo mencionamos, el inicio de la vigencia va a ser a partir del 1 de diciembre en esta versión 2.0 y ya su obligatoriedad sin error, sin que un campo esté vacío, va a ser el 1 de enero, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos venido diciendo en estos meses, en las pláticas que hemos tenido, es ya prueben su complemento carta aporte. Como se los mencioné, lo pueden hacer desde septiembre, ya se puede timbrar el complemento, ya se puede hacer, para que vayan viendo cómo se forma, cómo se llena, qué información les pide. Hay algunos campos que son obligatorios, hay alguna información que es opcional, hay ciertos campos dependiendo del giro de cada uno de ustedes, que sí deben ir en el complemento, otros no deben ir en el complemento. Les menciono nada más un ejemplo. Si yo comercializo productos y a lo mejor esos productos son material peligroso o no son material peligroso, yo tendría que indicárselo al SAT. Y si yo comercializo a lo mejor zapatos o ropa, pues eso no es material peligroso. Entonces es un campo que no me va a requerir el complemento carta aporte. No es obligatorio para hacerlo, pero si yo me dedico y comercializo productos de material peligroso, sí se lo tengo que especificar al SAT. Entonces, son ciertos campos que hay que llenar, otros no. Están los básicos, los principales que requieren un complemento carta aporte para poder hacerlo. Entonces, ya lo pueden hacer, ya se puede estar timbrando este complemento. Diciembre va a ser el periodo, como lo dice aquí, de adaptación. O sea, podremos hacer el complemento carta aporte y a lo mejor no pusimos bien un dato, o no teníamos el número, el permiso de la Secretaría de Transporte, o no sé qué información iba en un campo y la puse vacía, o le puse lo que no tenía que ir. Este periodo de diciembre va a ser de adaptación, lo podremos hacer así, pero a partir de enero ya no va a haber excusa, ya no se va a poder generar mal, se podrá generar mal este complemento carta aporte, ¿ok? Entonces, esta es la historia, esta es la vigencia. Recuerden, 1 de diciembre entramos en periodo de adaptación, pero ya entra el complemento carta aporte como vigencia obligatorio y el 1 de enero ya no podrá haber errores en la generación de ese complemento, ¿ok? Esa es la vigencia del complemento. Veamos ahora, les voy a mencionar cuáles son los cambios que surgió o que tuvo la versión 2.0. Ya lo están trabajando. Recuerden, Microchip tiene el complemento carta aporte de la versión 1.0. Nos van a entregar la versión 2.0 con los cambios que va a traer. Va a estar listo, va a estar vigente para que el 1 de diciembre lo puedan hacer. Muchos de nuestros clientes ya lo están timbrando. Entonces, actualmente están timbrando la 1.0, pero va a estar lista la versión 2.0. ¿Qué cambió? Esto que están viendo se los presento no para que a lo mejor lo memoricen, no porque sea un tema que digas, híjole, esto es lo principal que quiero ver de la carta aporte, no, pero es para que sepan de dónde viene o qué es lo que se modifica en esta versión 2.0. A grandes rasgos, no lo vamos a ver todo ni nos vamos a meter de lleno, se agregaron 11 apéndices a cada uno de los 4 grandes rubros de los instructivos de llenado, ¿no? Que les mencionaba que era el autotransporte, el marítimo, el aéreo. Entonces, se incorporaron el 26 de octubre, salió la versión 2.0, estos 11 apéndices. Cada uno de ellos, pues aquí les dice de qué habla, ¿no? El apéndice 1 habla de las notas generales, el apéndice 2 de cuál es la representación impresa, el 3 habla de los traslados locales, un tema muy importante este de traslados locales, porque cuando surgió el primer complemento carta aporte no hablaban de traslados locales. Después, el apéndice 4, servicios de logística, y así cada uno de los diferentes apéndices. Eso cambió en esta versión 2.0. ¿Qué más cambia? Y esto sí se va a ver reflejado dentro del llenado del complemento carta aporte. Se adicionan campos, ¿ok? Se eliminan algunos, se agregan otros, se especifica un poquito más otros campos. Por ejemplo, todo el nodo de ubicaciones, y ahorita les explicaré por qué les hablo de un nodo, son 3 grandes nodos los que forman los que forman este complemento carta aporte. Todo el nodo de ubicaciones se rediseña, ¿ok? La clave de material peligroso, que ese es un campo, se precisa cómo debe de llenar de acuerdo a la norma. El nodo de mercancía se le agrega a los campos de pedimento. En la versión 1.0 no se especificaba el pedimento. Cuando llegaba un producto importado y lo tenían que trasladar, no, en la versión 1.0 no especificaban el pedimento. Ahora ya se tiene que especificar el pedimento para incorporar la información de los números de pedimento de importación cuando se trate de un traslado de mercancías de procedencia extranjera, ¿no? Así como la guía de identificación para registrar la información de los números de guías que se encuentran asociados a los paquetes que se trasladan en territorio nacional. Esto no estaba en la versión 1.0,
ahora ya lo piden en la versión 2.0. Se detalla la mercancía. Este nodo de detalle de mercancía se señala que en este nodo se utiliza en cualquier medio de transporte. En la versión 1 solo se utilizaba para el transporte marítimo. Ahora ya el detalle de la mercancía va a estar para cualquier nodo, en cualquier medio de transporte. Y en el autotransporte en específico, se modificó el nombre de autotransporte federal, así es como se encontraba el campo, así se llamaba el nodo. Ahora solamente se llama autotransporte. Y se agregan campos de seguros para registrar los datos de la póliza de seguro que cubre los riesgos en el traslado. En la versión 1.0, quien ya la llegó a ver, quien ya la haya operado, solo les pedía una póliza de seguros y el nombre de la aseguradora de lo que era la unidad. Pero ahora están adicionando y están agregando en esta 2.0, y les digo, nos la van a también a nosotros a presentar y la vamos a poder también explicar, los datos de seguro de la mercancía que están trasladando, ¿ok? Entonces, se hace un poquito más amplio este campo de seguros dentro de lo que es el autotransporte. Esos son los cambios que trae la versión 2.0 del complemento carta-aporte, ¿ok? Entonces, ya migramos de la 1.0 y pasamos a la 2.0, que es la que va a entrar en vigencia. ¿Qué más cambia? En el transporte aéreo, bueno, aquí se modificó este nodo, no lo vamos a mencionar todo este tema de transporte aéreo. Este es lo correspondiente, también cambia el transporte ferroviario. Y en la figura de transporte, aquí es donde también se rediseña toda esta figura y se agregan nuevos tipos de figura. Anteriormente solo tenían en la figura del transporte, ponías el operador, y yo tenía que poner el RFC como campo mínimo del operador que iba a manejar o que iba a llevar el traslado en mis camiones o en mis camionetas o en mis autos, ¿no? Se rediseña toda esta figura de transporte y ahora se agrega un nodo que se llama tipos de figura, donde tendrán ustedes que especificar un poquito más el llenado del complemento carta-aporte. Esos son los cambios de la versión 2.0 de este complemento, ¿ok? Van a estar vigentes, recuerden, nos va a traer microchip y también les vamos a explicar cómo se va a llenar todo este complemento. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Veamos cuáles son los beneficios de este complemento carta-aporte. El primero de ellos, lo marca el SAT, acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes o mercancías durante el traslado en territorio nacional, así como identificar el origen y destino de las mismas. ¿Okay? Entonces, su complemento carta-aporte les va a servir para acreditar lo que ustedes están trasladando, ya sean bienes o mercancías, ¿ok? No solamente sus mercancías. 2, al emitir un CFDI de ingreso, permite identificar los montos de la retención de IVA que se efectúan por concepto de servicios de autotransporte. Ese es el segundo beneficio. El tercero es informar respecto a las mercancías, orígenes, puntos medios, destinos, la propietaria o propietario, arrendatarias o arrendatarios, operadores que intervienen en un traslado. Eso es lo más fuerte que va en el complemento carta-aporte. Prácticamente ustedes en el complemento carta-aporte le van a decir y lo van a ver a qué hora salen, qué día salen, cuándo van a llegar, a qué hora aproximadamente o estimado piensan llegar, ¿ok? ¿Qué kilómetros o qué cantidad de kilómetros van a recorrer? O sea, yo ya no puedo decirle, ¿sabes qué? Salgo hoy y llego mañana, voy a Puebla y voy a recorrer 10 kilómetros, ¿no? No tiene congruencia. O salgo hoy, llego mañana, voy a Puebla, Veracruz, y de repente cuando voy en mi transporte me agarran rumbo a Guadalajara, ¿no? Entonces, todo eso ya lo van a estar revisando porque esa es la información que va a estar en su complemento. ¿Sabes qué? Salgo hoy y digo, estimo que voy a llegar mañana y a lo mejor me agarran 3 días después en camino, ¿no? Cuando yo decía que iba a llegar 2 días antes. O sea, tienen que especificar estimado, se los menciono, estimado, cuándo van a llegar, qué fecha y qué hora, ¿ok? Además de detallar todas las mercancías que van a estar llevando y qué es lo que están transportando, ¿vale? Y el cuarto beneficio es fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando. Y este punto 4, pues es el que el SAT más quiere atacar, ¿no? Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante dentro de estos beneficios, que es lo que sigue. ¿Qué pasa si no cumplo con la carta aporte? Bueno, ¿qué espera el SAT? En caso de que no se expida o no se acompañe la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI, aquí hablamos de factura, también vamos a hablar de otro CFDI que también se le tiene que agregar el complemento, no nada más es a la factura. Con complemento carta aporte que ampare el traslado de los bienes o mercancías en territorio nacional, se incurre en una infracción. ¿Cuál es la consecuencia?
Bueno, primero, ¿qué espera el SAT? Con esto el SAT espera recaudar 150,000 millones de pesos por año. Eso es lo que espera en este trimestre. Bueno, él tenía pensado que si entraba en vigor en septiembre iba a recaudar, creo que eran 10,000 o 20,000 millones. Obviamente ya no le queda el último trimestre, le va a quedar solamente el último mes, pero lo que espera recaudar en un año el SAT por este complemento es 150,000 millones de pesos. Y el SAT tiene aproximadamente el 60% de las mercancías que recorren nuestro país son ilegales, ¿no? Eso es lo que tiene el SAT en números, que el 60% de lo que trasladamos o lo que se mueve dentro de nuestro país es ilegal. Entonces, eso es lo que quiere atacar el SAT. Y lo que les mencionaba al principio, la carta aporte ya venía desde hace mucho en los transportistas, pero ahora lo sacó para todos, ¿no? No nada más para los transportistas, y eso fue lo que empezó a hacer ruido y lo que obviamente todos empezaron a decir, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y tenemos que hacerlo nosotros o no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, esto es lo que espera el SAT recaudar y esto es lo que el SAT tiene como mercancía ilegal. Por lo tanto, si yo no cumplo con el complemento de la carta aporte, ¿a qué voy a hacer, cómo se dice? ¿Qué sanción voy a tener? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, ¿qué sucede si no expido o no entrego o no pongo a disposición de los clientes CFDI factura con complemento carta aporte cuando estoy obligado a ello? O expidiéndolo no cumple con los requisitos fiscales. Esto que están viendo y lo que empiezan a ver a partir de esta presentación con este signo de interrogación son preguntas que se hicieron al SAT. Lo estamos sacando de ahí algunas cosas. Recuerden que el SAT publica cada que hay un documento o cada que hay un CFDI, hay un PDF de todas las preguntas y respuestas que se le hacen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no cumplo con ese CFDI? Pues lo que va a pasar es que si te llegaran a detener, te puedes hacer acreedor a una multa que va desde los 17,020 pesos a los 93,330 pesos, ¿no? El SAT lo dividió en dos figuras. En caso de reincidencia, pues las autoridades fiscales podrán, además de la multa, podrán clausurar el establecimiento por un plazo de 3 a 15 días. Entonces, pues eso va a pasar, ¿no? No digo que a lo mejor les pase, no digo que si salen y no llevan el complemento, pues si no los detienen, ya la hicieron, ¿no? Y si los detienen, pues tienen que presentar su complemento carta aporte y debe de cumplir con todo lo que especifica el llenado, el instructivo, y si no, pues se pueden hacer acreedores a esta multa. Y una multa de 1,490 a 2,960 pesos, tratándose de contribuyentes que tributen conforme al título 4, capítulo 2, sección de ley del impuesto sobre la renta. Estas son las personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Entonces, esas son las dos multas, o son los dos puntos, parámetros que el SAT puso. En caso de que ustedes no cumplan, podrán clausurar su, ¿cómo se dice? Su establecimiento. Digo, si reinciden, se puede llegar a la clausura. Entonces, esto es lo que pasa si no cumplo con este complemento carta aporte, ¿vale? Por eso es muy importante, por eso hemos venido diciendo estos últimos meses que necesitamos hacer este complemento, que no es para todos. Inicialmente sí era para todos, ¿no? El complemento carta aporte, me refiero para todos, hablando de que cuando salió la primera, o cuando vimos el tema del complemento carta aporte que iba a entrar en vigencia en septiembre, pues así yo fuera de mi casa o yo estuviera a lo mejor en Vallejo y me fuera a trasladar al sur, ¿no? A Villacuapa, hasta Iztapalapa, pues yo tenía que hacer el complemento carta aporte. ¿Sabes que voy a mover mercancía de un almacén a otro? ¿Tengo que hacer el complemento carta aporte? Sí, anteriormente se tenía que hacer el complemento carta aporte, ¿no? Y salía el tema y digo, eran preguntas que salían y hasta se tomaba como a chiste. Dice, oye, si nada más voy a cruzar la calle, tengo que hacer el complemento carta aporte, ¿no? Se llegó hasta preguntar, oye, y si pido un Uber que me lleve mercancía, tengo que hacer el complemento carta aporte, ¿no? O si pido una hamburguesa y me la van a traer, pues es una mercancía, tienen que hacer complemento carta aporte. Todo eso se llegó a especular, a preguntar, ¿no? Entonces, ya no todos tienen que hacer complemento carta aporte, siempre y cuando se cumpla cierta característica que está especificada en la resolución miscelánea, ¿no? Entonces, estas son las multas, vamos paso a paso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No sé, Vicky, si tenemos preguntas en el chat. ¿Todo va muy bien hasta aquí? Ninguna pregunta en el chat, Jonathan.
Perfecto. Entonces, nada más si nos pueden poner en el chat, vamos bien, todo en orden, vamos a continuar, ¿no? Ya vimos la vigencia, ya vimos qué es el complemento carta aporte, ya vimos qué pasa si no cumplo, ahí están las dos multas. Si eres persona física o eres persona moral, te pueden llegar hasta cerrar o clausurar tu establecimiento. Y olvídense, digo, no menospreciar la multa, ¿no? Que es muy importante. Pero también algo que ustedes podrán tener como, no le llamaré sanción, se me fue la palabra, pero a lo mejor, no sé si sea como costo. ¿Qué pasa si los detienen y ustedes llevan mercancía a la mejor perecedera o que tenía que llegar a cierta hora, que no puede pasar mucho tiempo detenida, porque obviamente tiene que ir a refrigeración? El costo que implica eso, ¿no? El costo de que a lo mejor detengan sus unidades, que no las dejen continuar, que ya sabemos que en México no pasa, pero que no creo que se zafen en 5 o 10 minutos, aún presentando a lo mejor el complemento carta aporte, no lo sabemos, ya ven que en México no pasa, ¿no? Pero el costo que les puede representar, además de la multa, el que su mercancía esté detenida, el que no vaya a llegar, ¿no? El que los detengan porque no lo llevaron y que sí, que no, eso también es un costo y eso también repercute no nada más en la multa, ¿no? En no poder cumplir o no tener ese complemento bien hecho, ¿vale? Entonces, eso no está aquí, pero bueno, yo también lo considero que es parte de un costo o de que puede tener un problema y que su mercancía esté detenida, ¿vale? Seguimos. ¿Cuál es la representación impresa o digital? O más bien, ¿qué tengo que llevar? ¿La representación impresa o digital? ¿No? Ese también fue un tema. Fueron también preguntas que que se hicieron al SAT. El SAT especifica y dice, esto que están viendo es lo extraje de lo que es la resolución, no es toda la regla, nada más traje una parte donde se refiere a eso. Dice, el referido CFDI y su complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa en papel o en forma digital. ¿Ok? Así es como está especificado. De hecho, hay una regla, y aquí abajo lo pueden ver, el fundamento, que habla de este tema de la representación impresa o digital. Entonces, ¿cuál fue una de las preguntas que se le hizo al SAT? Dice, ¿cuál es el formato del CFDI con complemento carta aporte que servirá para acreditar el transporte y la legal estancia y o tenencia de los bienes o mercancías en territorio nacional? Y ellos contestan que la representación impresa, ya sea en papel o en forma digital PDF, o algún otro formato legible que permita validar la información requerida del complemento carta aporte, servirá para acreditar el transporte, así como la legal estancia y o tenencia de los bienes o mercancías durante su traslado nacional. Entonces, pues puede ser la representación impresa como lo ven, ya sea papel, puede ser en formato digital, en PDF o algún otro formato legible. Recuerden que nosotros cuando emitimos un CFDI, pues se generan dos archivos, el PDF y el XML, ¿no? Aún no sabemos cómo va a ser esa inspección, o hasta el momento yo no sé, no lo he visto, cómo va a ser ese punto cuando nos detengan, si trasladamos la mercancía. ¿Qué nos van a pedir? Si el impreso, el XML, nos van a pedir los dos. Ya ven que cuando sale todo esto nos piden hasta la copia de la IFE, el acta de nacimiento, y casi, casi si no llevas las 3, 4, 5 copias, te faltó una y ya está incumplido, ¿no? Entonces, pues va a ser la representación impresa, el XML, si se pudieran tener los dos mucho mejor, ¿no? Llevar el XML, no sabemos si lo vayan a leer del código QR, lo vayan a escanear y tengan el dispositivo para hacerlo, solo pidan la representación impresa. El SAT es lo que nos menciona, entonces si pueden llevar su representación impresa, si pueden llevar su XML, para que no ocurra nada, no tengan ningún problema en caso de que los llegaran a detener y les pidieran este complemento. Entonces, es la representación impresa digital. Obviamente todos los campos que tienen que salir, qué se tiene que imprimir, qué tiene que ir en el XML, el acomodo de todo eso lo pueden encontrar, o bueno, esta es la regla donde habla de todo el tema de la representación impresa y también en la guía de llenado especifica cómo se tiene que hacer todo eso. Otra de las preguntas es, y que nos han hecho mucho, y que también ha sonado mucho, es ¿qué autoridad me va a poder pedir o qué autoridad va a auxiliar al SAT en la verificación? ¿No? Me va a poder parar el de tránsito, la estatal, el federal, la bancaria, no lo sé, ¿no? Cualquier patrulla que tenga su sirena va a poder parar.
¿quién o qué autoridad va a ser la encargada? Pues va a ser cualquier autoridad que tenga competencia a nivel federal. La Guardia Nacional, la Secretaría de Transporte, autoridades sanitarias, y el mismo SAT tiene facultades para detenerlos, inspeccionarlos a nivel federal y local. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas autoridades, si nos llegara a detener, inclusive, como lo dice ahí, el mismo SAT, ¿vale? Va a tener la injerencia a nivel federal y local de poder hacer estas inspecciones y solicitarles lo que es el complemento carta-aporte. ¿Ok? Entonces, esto habla de nuestra representación impresa y qué autoridad nos va a poder determinar o pedir la información. Guardia Nacional, Secretaría de Transporte, cualquier autoridad que tenga competencia a nivel federal, ¿no? Entre otras, así termina diciendo, entre otras. Ese es el clásico de todos los catálogos que vemos y los otros. Ven que siempre hay un catálogo, no estás en toda la lista de los 10,000, el final dice otros. Ya sabemos que otros, pues ahí caen todos, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos que son las autoridades que van a poder pedirles ese complemento carta-aporte, ¿vale? ¿Cuál es el esquema de la carta-aporte? ¿Cómo está conformada la carta-aporte? Está conformada por 3 grandes nodos. Al principio yo les hablaba de nodos. ¿Cuáles son esos 3 nodos? Habla de las ubicaciones. Yo tendré que decirle de dónde salgo, a dónde voy. Y si voy a parar de México, Puebla, Veracruz, y de ahí me sigo, y voy a parar en Puebla 3 veces y en Veracruz voy a parar otras 2, cada que ustedes tengan una ubicación, la van a tener que estar agregando a su complemento. Este nodo de ubicaciones se puede agregar. Dentro del nodo ubicaciones principal existen 2 por default. O sea, quiere decir que el complemento carta-aporte ya viene precargado con 2 nodos de ubicación. En el primero tendremos el origen y en el segundo el destino. Ya de ahí, si ustedes le quieren agregar más nodos de ubicación, el complemento les va a permitir agregar los N nodos que ustedes quieran. El siguiente nodo principal son las mercancías. Ya que detallé a dónde voy, de dónde voy, a dónde llego, cuánto recorrí, a qué domicilio y todo, tengo que detallar mis mercancías. Y dentro de este nodo existen el nodo de mercancía, donde este nodo de mercancía se puede elevar o se va a formar por las N partidas que ustedes tengan dentro de su CFDI. Ejemplo, si yo voy a hacer una factura con 50 partidas, voy a mandar 50 artículos, en su carta aporte van a tener 50 de estos nodos. Dentro del nodo principal mercancías van a haber 50 de estos cuadritos grises hacia abajo, porque cada uno de ellos les va a detallar su mercancía. ¿Ok? Si yo tengo una factura de 100, de 200, de 5, las N partidas son los N cuadritos grises que van a ver en su complemento carta aporte. El siguiente nodo es el autotransporte. Y aquí ya el SAT puso autotransporte marítimo, aéreo. Aquí me faltaron más, no los puse porque obviamente ya es el ferroviario. Este es el que nos vamos a enfocar. En el autotransporte yo voy a tener que definir la información del coche en el que va, de la placa, del seguro, ¿ok? De mi permiso de la Secretaría de Transporte, de qué tipo de vehículo estoy llevando. Todo eso se especifica dentro de las mercancías en este nodo de autotransporte. Y por último, el último nodo principal es el de la figura de transporte. ¿Ok? Aquí, ¿qué voy a poder o qué voy a estar ingresando? Son las partes del transporte. Aquí voy a poner el operador, el domicilio del operador, dónde vive, todo lo que tenga que ver con la figura del transporte, ¿no? También un tema de remolques también va a haber. Entonces, estos son los 3 nodos principales con los que cuenta el complemento carta-aporte. Ya de aquí, como ven, se pueden hacer muchos, ¿no? Las mercancías se pueden extender, las ubicaciones, el operador, pero partimos de estos 3. Este es el esquema principal. Cuando veamos cómo se hace la carta-aporte, siempre van a ver estos 3 nodos marcados en negrita. Son los nodos principales de este complemento, ¿ok? Este es el esquema, este es cómo está conformado. Ya de aquí hay más nodos, ya no los puse lo principal, para que ustedes vean. Como les menciono, es información que ustedes conozcan cómo se tiene que hacer un complemento carta-aporte. Al final ustedes solo van a meter la información, la van a timbrar y listo. Va a estar listo su complemento carta-aporte. Pero obviamente quien quiera meterse más, quien quiera conocer un poquito más de este tema, a lo mejor ya lo hicieron.
en el SAT hay un micrositio de toda la carta aporte. Ahí viene especificado cada una de las figuras, viene el aéreo, todo lo que tiene que ver con el terrestre, con el marítimo. Ahí viene todo especificado y desglosado. Entonces, este es el esquema a grandes rasgos de los 3 principales nodos, con sus subnodos de ubicación, mercancía, transporte y la figura, ¿no?, de mi complemento carta aporte. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Jonathan, levantaron la mano. Jorge Antonio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo sería el llenado de carta aporte con unidades rentadas? Unidades rentadas, contador, no sé si te refiere a usted va a trasladar la mercancía, pero va a rentar la unidad y usted va a trasladar la mercancía. Si usted la va a trasladar y lo va a hacer, tiene que ser usted el complemento carta aporte. Si la rentó y ellos van a ir a usted renta la unidad, ellos van, recogen y ellos trasladan la mercancía. Si contrató ese servicio, entonces ellos van a tener que ser el complemento carta aporte. Como un agente tercero que se encarga de la logística de trasladarle su mercancía, ellos tienen que hacer el complemento de carta aporte. ¿Vale? Yo la voy a trasladar, pero la unidad, sus documentos tienen la razón social. Tienen la razón social diferente a la empresa. Ahorita lo vemos, contador. Entonces, vamos a continuar y ahorita vemos ese tema, ¿vale? Voy a continuar aquí y ahorita vemos, ¿me recuerdas, Vicky? Nada más para ver ese tema, ¿vale? Jonathan, hay otra pregunta. Sí. ¿En el instituto será necesario hacer el complemento para el traslado de las vacunas? Instituto de Alergias. Sí, yo le diría que sí, contador, porque obviamente es parte del bien o mercancía del instituto. Si las va a trasladar, sí tendría que hacerlo. Ahorita vamos a ver si realmente tiene que hacer el complemento, ¿no? A lo mejor nada más tiene que hacer el CFDI de traslado, ¿vale? Ahorita vamos a llegar a esa parte que les mencionaba, quién tiene que hacer complemento o quién no tiene que hacer el complemento, pero recuerden que el complemento va dentro de un CFDI, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahorita veremos si tiene que hacer el CFDI con complemento o no, pero sí, yo le diría que sí, porque va a ser el traslado de una mercancía o un bien a otro lugar, ¿vale? Listo, continuamos. Ya vimos el esquema. Siguiente tema. ¿A qué CFDIs le debo de anexar el complemento? ¿No? Mencionábamos que el complemento es información adicional que va dentro de un CFDI. Al principio recuerdan que así como en un complemento de pagos o el recibo de pago lo anexamos a un CFDI de pago, y cuando hacen el recibo de nómina al CFDI de nómina le ponen el complemento, este complemento de carta aporte lo van a tener que ser a 2 CFDIs. El primero es el CFDI de ingreso, lo conocemos, o el que habitualmente todos hacemos una factura, y el siguiente es el CFDI de traslado, ¿ok? Estos son los 2 CFDIs que el SAT sacó, o que más bien que el SAT dijo que le tenemos que anexar el complemento carta aporte. Ahorita veremos quién tiene que hacer un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, quién tiene que hacer un CFDI de traslado con complemento carta aporte, ¿ok? Pero estos son los 2 CFDIs principales a los cuales se les tiene que anexar el complemento carta aporte. Ahora, ¿quiénes deben de emitirlo? Ya vimos qué CFDIs, ahora vamos a ver quién lo tiene que emitir. El SAT determinó con base en 2 tipos de CFDIs a los cuales se les debe de anexar el complemento carta aporte, qué contribuyentes son los que deben emitir dicho complemento, para lo cual se dividen por el tipo de CFDI. Ustedes tienen su CFDI, tienen los 2 CFDIs a los cuales se les puede anexar, que es el de ingresos y el de traslado. ¿Quién va a ser el complemento carta aporte dentro del CFDI de ingresos? Pues todas estas figuras. El transporte de carga general, los transportistas, los servicios de paquetería y mensajería, las grúas de arrastre y salvamento, los depósitos de vehículos, el traslado de fondos y valores y los residuos peligrosos.
Todos ellos tienen que hacer el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, ¿vale? ¿Quién tiene que hacer el CFDI de traslado con complemento carta aporte? Los dueños de los bienes o mercancías, quien tenga derechos sobre la mercancía o los intermediarios o agentes de transporte, ¿ok? Si yo soy dueño de mi mercancía y ocupo mis flotillas, ocupo mis coches o mis camiones para transportarla, yo tengo que hacer el complemento, el CFDI de traslado, no de ingreso, de traslado con complemento carta aporte. Oye, voy a contratar un servicio de logística, un intermediario, un agente que se encargue de hacerme este traslado de mi mercancía. Entonces, el agente es el que tiene que hacer el CFDI de traslado y ustedes le van a tener que mandar la información del complemento carta aporte. Ese es el CFDI de traslado. ¿Quién tiene que hacer el de ingreso? Oye, soy un transportista. Pues el transportista ya de entrada, todo tiene que ser CFDI de ingreso con complemento carta aporte, ¿no? O yo como dueño de mi negocio, sabes que soy dueño de mi negocio y voy a tener que transportar mi mercancía de aquí a Chihuahua, pero no lo puedo hacer en mi unidad. Entonces contrato a un transportista y ese transportista me va a trasladar mi mercancía. ¿Quién tiene que hacer el complemento carta aporte? Lo tiene que hacer el transportista. A ustedes les tiene que hacer el CFDI de ingreso por el servicio de transporte con el complemento carta aporte. Ustedes le tienen que proporcionar la información, ya el transportista se la solicitará para el llenado de ese complemento carta aporte. ¿Ok? Entonces, prácticamente, como lo hemos visto, es quien traslade la mercancía tiene que hacer el complemento carta aporte. ¿Ok? ¿Qué pasa? Otro ejemplo. Oye, yo voy a trasladar, yo vendí mercancía otra vez, pongámosle a Guadalajara, pero no la voy a poder llevar hasta Guadalajara, pero yo se la voy a llevar al transportista o se la voy a llevar a la gente que me va a hacer o va a ser el encargado de transportar mi mercancía, pero yo se la tengo que llevar a su CEDIS, a su centro de distribución, a donde va a salir la mercancía. ¿Quién tiene que hacer el complemento carta aporte? Bueno, el complemento carta aporte se los va a tener que hacer el transportista, ¿vale? O el agente, ya sea un CFDI de ingreso o traslado. Pero si ustedes se la van a llevar, ustedes tienen que hacer entonces ese complemento carta aporte o ese CFDI de ingresos. Me voy a adelantar un poquito al ejemplo, pero para que quede también un poco más claro ahorita que toque este tema. Yo voy a transportar mi mercancía, se la voy a llevar al transportista. Y el transportista, yo salgo aquí de Naucalpan y se la voy a llevar a Vallejo. ¿Ok? Se la voy a llevar en mi camión. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un CFDI de traslado. Yo como dueño de negocio, ¿vale? Tengo que hacer un CFDI de traslado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a transportar mercancía. La voy a hacer de Naucalpan a Vallejo. Oye, ese CFDI de traslado, ¿tiene que llevar carta aporte, complemento? No, no tiene que llevar complemento carta aporte. Solamente se quedan hasta el CFDI de traslado. Ya dejo la mercancía con el transportista y el transportista se la va a llevar a Guadalajara, entonces el transportista a mí, propietario, me va a expedir mi factura, mi CFDI de ingreso por el servicio con el complemento carta aporte. ¿Ok? Otro ejemplo, oye, yo voy a trasladar mi mercancía, no voy a usar un servicio de transporte ni un transportista, y la voy a llevar de Vallejo a mi otro almacén que se encuentra en Iztapalapa. ¿Tengo que hacer complemento carta aporte? No, no tienes que hacer complemento carta aporte. Solamente el CFDI de traslado. Eso sí, ya vamos a tener que hacer CFDIs de traslados. Así vayan de una esquina a otra, vayan de un almacén a otro, siempre tiene que salir un CFDI. ¿Cuál es la diferencia entonces para hacerle el complemento o anexarle el complemento al CFDI? La diferencia es si voy a tocar jurisdicción federal, si voy a pasar por carreteras federales, si voy a tocar, o yo estoy seguro que por lo menos en un tramo toco jurisdicción federal, entonces tengo que anexar el complemento. Si yo estoy completamente seguro que de Naucalpan a Vallejo o de Vallejo a Iztapalapa no voy a pasar por ninguna carretera federal, por una jurisdicción federal,
entonces no tengo que hacer complemento carta-aporte. Esos son los traslados locales. Me adelanté un poco, pero lo menciono en estos ejemplos. Eso es lo que detona si tienen que hacer o no el complemento carta-aporte. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, ¿quién tiene que hacer el complemento? Pues comencemos por quién tiene que hacer el CFDI, ¿vale? Para después llegar al complemento. ¿Quién tiene que hacer el CFDI? Todos. Voy a trasladar mercancía, tengo que hacer CFDI. Si soy transportista es de ingresos, una factura. Si soy dueño de negocio, tengo que hacer un CFDI de traslado. Actualmente ustedes hacen solo su factura y hasta ahí se quedaban, ¿no? Hago una factura y listo. Y ya le mando la mercancía con mi camioneta o mi coche, porque hasta en el coche, mi camión. Ahora, además de la factura, van a tener que hacer otro CFDI que se llama traslado. Entonces, partamos desde ahí. ¿Quién tiene que hacer complemento? Primero es quién tiene que hacer CFDI, todos que vayan a trasladar. Ahora, vamos al complemento. ¿Quién tiene que anexar el complemento? Si van a pasar por carretera federal o jurisdicción federal, sí tienen que hacerlo. ¿Vale? Voy a llevar, Jonathan, de aquí a Querétaro. Yo soy dueño. Tengo que hacer complemento carta-aporte, entonces sí, a mi CFDI de traslado le anexo el complemento. ¿Okay? No a su factura que le hacen al cliente, sino al CFDI de traslado. Entonces, es así de sencillo. Oye, Jonathan, ahorita estoy poniendo ejemplos nada más. Voy a ir a, no lo sé, Tultitlán, Cuautitlán, pero estoy seguro o no estoy tan seguro si por lo menos voy a pasar por 1 kilómetro de carretera federal o voy a 500 metros o 2 kilómetros, ya después ya no. Pues si no están seguros o van a por lo menos un tramo de carretera federal o jurisdicción federal, como lo marca, tienen que hacer el complemento carta-aporte, ¿vale? Porque por cualquier cosa, si los detienen y tocaron un tramo de jurisdicción federal, les van a pedir ese complemento. Si no, recuerden, CFDI de traslado. A lo mejor estoy siendo un poco repetitivo, reiterativo, pero espero esto quede claro porque esto fue fundamental porque anteriormente todos teníamos que hacer complemento. Así fuera de aquí a la esquina o mi almacén estuviera a 15 minutos. Anteriormente, en la primera versión y cuando salió, todos tenían que hacer complemento porque no especificaban el traslado local. Ahora ya lo dividieron, ¿no? Tanto para transportistas como para dueños de negocio. Si yo no paso por jurisdicción federal, no hago complemento. Entonces, ¿qué tengo que entregar? Mi puro CFDI. Con el puro CFDI queda amparado el traslado. ¿Ok? Entonces, ojo, importante, los transportistas siempre han hecho el CFDI de ingresos, pero un dueño de negocio cuando trasladaba solo hacía la factura. Si ustedes salen a entregar mercancía con solo su factura, porque dicen, oye, no voy por carretera, pues con que me lleve la factura, si se llevan solo la factura, no les va a funcionar, ¿no? Tienen que hacer, además de la factura, el CFDI de traslado, ¿vale? Entonces, ojo en ese tema, tienen que anexar además su CFDI de traslado, ¿ok? Siguiente. Ya vimos quién debe de emitirlo, que esto era importante. Ahora, vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a ver el CFDI de ingreso con complemento carta-aporte. Esto que vamos a ver aquí, inicialmente les iba a presentar la regla. La regla es la 2.7.1.9 de la resolución miscelánea fiscal. Se las iba a mostrar aquí, pero mejor les muestro algo que también el SAT publicó, que está disponible, pero que creo que es un poco más visible y entendible el tema. El CFDI de ingreso con complemento carta-aporte. Es la factura de tipo ingreso con la que se acredita el transporte de las mercancías. ¿Ok? Cuidado, si trasladas bienes o mercancías sin portar la factura con el complemento carta-aporte correspondiente o bien contiene datos incorrectos, tanto el transportista como quien contrató el servicio serán responsables ante la autoridad competente. Ojo con ese punto, ¿ok?
trasladas bienes sin portar la factura con el complemento correspondiente o contiene datos incorrectos, tanto el transportista como quien contrató el servicio serán responsables. ¿Ok? Entonces, no nada más el transportista. Si tú lo contrataste para trasladar tu mercancía y no te da tu complemento, carta, aporte o tu factura con el complemento, los dos serán responsables ante la autoridad. Así lo marca. Siguiente. Si te dedicas a trasladar bienes o mercancías por cualquier medio de transporte, ya sea autotransporte de carga, aéreo, marítimo, incluyendo el servicio de paquetería, grúas, salvamentos, vehículos, materiales peligrosos, entre otros, toma en cuenta lo siguiente. Debes emitir y entregar a tus clientes una factura de ingreso con complemento carta aporte por el servicio realizado. Esto es lo que vimos. Si yo contrato a un transportista, él me tiene que hacer mi factura con complemento. Cuando la mercancía que trasladas proviene del extranjero, podrás demostrar su legal estancia en el país al portar la factura con complemento carta aporte donde se registra el número de pedimento de importación, versión 2.0. En la versión 1 no se tenía que detallar el pedimento. Ahora ya, para trasladar las mercancías que provienen de extranjero. ¿Ok? Para realizar el transporte o distribución, aquí habla de hidrocarburos o petrolíferos, siempre debes de portar la factura con el complemento carta aporte. ¿Vale? Recuerda que si contratas el servicio para el traslado de tus mercancías, debes proporcionar al transportista los datos exactos de lo que lleva. Lo que mencionábamos, si ustedes van a contratar un transportista o un tercero, luego hay agentes de transporte, ¿no? De logística que se encargan de hacer todos los traslados. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer, no soy transportista, ¿vale? Pero soy un agente de logística que hago los transportes. Ellos tienen que hacer CFDI de traslado y ustedes le tienen que proporcionar esa información, ¿ok? Siempre que alguien les vaya a hacer el complemento, ustedes le tienen que dar la información pertinente o correspondiente para ese complemento. Aquí hablamos del CFDI de ingresos con complemento carta aporte. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Recuerden, los transportistas, ¿vale? CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas que surgen, que hemos estado revisando. Soy una empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías. ¿Es necesario expedir el CFDI factura de tipo ingreso con complemento carta aporte para estar en posibilidad de acreditar el traslado? Sí. Debes emitir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte y generar la representación impresa. Hablamos de empresa dedicada al transporte. ¿Ok? Sí lo tienen que hacer. Oye, si contrato los servicios de transporte para trasladar mis bienes o mercancías y el CFDI factura que me expide el transportista no contiene el complemento, ¿puedo hacer deducible el servicio? No. A partir del 1 de diciembre no podrán deducirse los servicios de transporte de tipo ingreso sin complemento carta aporte. ¿Ok? Entonces, 1 de diciembre, si les hacen una factura sin el complemento, no la podrán hacer deducible, ¿vale? Aquí hay un asterisco muy importante, no aplica a transportistas que se ubiquen en el supuesto de la regla 27152. ¿Cuál es la regla 27152? Esa regla habla de los traslados locales, lo que mencionábamos. Si voy a transportar mercancía y no paso por jurisdicción federal, pues no tengo que hacer el complemento. Simplemente mi factura me va a servir para amparar el traslado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Y con eso va a poder ser deducible. Pero si toco jurisdicción federal y no le pongo el complemento, no podrá ser deducible. ¿Ok? ¿Quién debe de emitir el CFDI? Todas estas preguntas, si ven, ya las estuvimos viendo en los ejemplos. ¿Quién lo tiene que hacer? El CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte se debe emitir por el prestador del servicio. Quien vaya a trasladar la mercancía tiene que hacer el complemento carta aporte. ¿Ok? Entonces, son algunas de las preguntas. Todo esto lo pueden encontrar en la información del SAT. ¿Ok? Sacamos las más relevantes de cada tema, lo que más nos preguntan. De aquí se pueden formar muchos ejemplos, ¿no? Soy una empresa constructora,
yo traslado herramientas que son mis bienes, pues si son parte de tus bienes, tienes que hacer complemento. Si sales a carretera, sí. Si no sales a carretera, no tengo que hacer complemento carta aporte. Solamente el CFDI de traslado, no de ingreso. Recuerden, ingreso solo los transportistas. De traslado, todos los dueños de su negocio se dediquen a la construcción, a la comercialización, a la producción, a lo que ustedes se dediquen. Si lo trasladan, es CFDI de traslado. ¿Ok? Bienes o servicios o mercancías. Bienes y o mercancías. Veamos ahora el CFDI de traslado. Ya vimos el CFDI de ingresos. Ahora, ¿qué nos dice el CFDI de traslado? Bueno, es una factura de traslado con la que se acredita el transporte de mercancías. No es una factura, ¿ok? Esto lo tomemos del SAT, pero el CFDI de traslado no es una factura, es un CFDI de traslado, ¿vale? Recuerden que hay 5 tipos de CFDIs: ingreso, traslado, nómina, pago y egreso, ¿ok? Entonces, el de traslado es un CFDI de traslado. La factura de tipo traslado solo podrá ser generada cuando el traslado de los bienes o mercancías se realice en vehículos propios por las siguientes personas. Lo que veíamos: los dueños, quien tenga derechos sobre la mercancía y las personas intermediarias o agentes de transporte. Ellos son los que tienen que hacer el CFDI de traslado. ¿Qué debe de contener o cuáles son las características? El valor de su CFDI debe ser en ceros. El RFC registrado como emisor deberá ser igual al del receptor. Y se deberá registrar la clave del producto o servicio que se indique en el instructivo de llenado del complemento carta aporte. Volvieron a sacar todas las claves. ¿Recuerdan aquellas 15,000 claves que están ahorita en su factura 3.3, donde ya los productos tienen una clave universal? Recuerdan que salieron claves para productos y servicios y para las unidades de medida. Se volvió a sacar ese catálogo de claves de productos y servicios y está dentro de los catálogos del complemento carta aporte. Eso debe estar incluido en su CFDI de traslado, ¿ok? Para realizar el transporte, aquí nuevamente habla de los hidrocarburos, con sus propios medios que se debe de portar, la factura con el complemento carta aporte del servicio y la información del complemento de hidrocarburo. Si tu mercancía viene del extranjero, demuestra su legal estancia en el país al portar la factura de traslado con complemento carta aporte, en la que se registre el número de pedimento. Oye, traje mercancía y ahora la voy a transportar dentro de la ciudad de territorio nacional a mi CEDIS, a mi almacén. Tengo que hacer el CFDI de traslado porque yo la voy a transportar con mis medios, ¿vale? A mi CEDIS, yo tengo que hacer ese complemento indicando el número de pedimento, ¿ok? Tiene que ir dentro del pedimento. Todo esto, nuevamente, lo pueden ver en la regla 27151. Ahí habla de todo el tema de los CFDIs de traslado, ¿vale? Cuando vean la parte del fundamento legal, se pueden referir ahí para verlo, ¿ok? Entonces, CFDI de traslado, algunas de las preguntas. ¿Quién debe de emitirlo? Pues ya lo hemos venido hablando durante esta sesión. El propietario, poseedor o tenedor de la mercancía y o bien que formen parte de sus activos. Si yo tengo mercancías que forman parte de mis activos, bienes que forman parte de mis activos y los voy a trasladar, tengo que hacer el CFDI, traslado, y ya si voy a carretera, con complemento carta aporte, ¿vale? Si yo transporto mercancía de mis CEDIS a uno o diferentes almacenes en varias ubicaciones, ¿tengo que emitir el complemento? Sí, se tendrá que emitir el CFDI de traslado con complemento carta aporte, siempre y cuando lo transporte con sus propios medios. Si se contratara un intermediario, entonces el obligado sería a emitir el CFDI de traslado sería el agente. Siempre y cuando, ya lo saben, pasen por carreteras federales. ¿Ok? Ese tema creo que queda claro cuando yo tengo que hacer el complemento, ¿vale? Y cuando nada más me quedo en el puro CFDI. Veamos entonces el traslado local. ¿Qué nos dice el SAT? El traslado local de bienes y mercancías. Los transportistas que presten servicios de traslado de bienes y tengan plena seguridad que no transitarán por carretera federal, aunque se trate de un tramo muy corto, podrán emitir una factura de ingreso sin complemento carta aporte. Solo deberá registrarse la clave del producto
que para este efecto se define el instructivo de llenado del complemento carta aporte. Lo que veníamos hablando, no pasan por carretera, no hay complemento. Este beneficio aplica también para los propietarios o quienes tengan derechos sobre los bienes o mercancías otorgado por el cliente cuando se realice el traslado de los mismos con vehículos de su propiedad. ¿Ok? Entonces, todos, transportistas, dueños de negocio, agentes, si no paso por carretera, caigo en este traslado local, que así lo definió el SAT, solamente haré el CFDI correspondiente según mi figura. ¿Ok? Preguntas del traslado local comunes. ¿Quién lo debe de emitir? Ya lo vimos, propietarios, poseedores o tenedores. ¿Cómo es entonces el tema? ¿Cuál es en un gráfico el tema del traslado local? Sin transitar jurisdicción federal, el transportista y la otra figura, el propietario, ¿qué tienen que emitir? Transportista, CFDI de ingresos sin complemento carta aporte. Propietario, CFDI de traslado sin complemento carta aporte. Creo que aquí ya queda más claro el tema. Si no paso por jurisdicción federal, ¿qué documento tengo que hacer según mi figura? Si soy propietario, dueño, agente, o si soy transportista, ¿cuáles son los documentos que tengo que emitir? Como lo ven, entonces, sí o sí, tengo que hacer un CFDI, ¿vale? Así vaya a trasladar mercancía a un lugar cercano, tengo que hacer mi CFDI. ¿Ok? ¿Cómo le proporciono los datos al transportista para que haga la carta aporte? Buena pregunta. Ahí dice iPhone, no sé cuál es tu nombre. Ha sido un tema. No sé cómo los estén solicitando los transportistas. Lo que está revisando Microchip, te puedo decir que está viendo la manera en que se pueda, pues, hacer como un general, no sé si llamarlo así, de los datos, porque básicamente, prácticamente, son muchos, son más de 200 campos. Entonces, no crean que nada más son 6, 7. Están viendo cómo pudiera existir a lo mejor un general de poder pasar la información. De momento te puedo decir que cada transportista que te lo solicite, lo más seguro es que te va a pedir su forma en que los quiere, ¿no? Porque obviamente ellos lo tienen que alimentar. A lo mejor uno te lo pide de un modo, otro te lo pide de diferente modo. ¿Qué tal, contador Francisco? Cada quien lo va a solicitar de la manera en que le sirva. Son muchos los campos. De momento no hay algo que yo le diga o existe una herramienta, aquí métalos y los vamos a mandar así. Se está viendo la manera, digo, y esto les digo, se está viendo de que pudieran a lo mejor ser exportaciones de Excel o archivos de Excel donde se pueda tener la información y poderla mandar. ¿Ok? De momento no hay nada definido. Y ya como se la vayan pidiendo, contador, cada transportista, qué información le solicite o qué campo le solicite primero, y ya se la hace llegar. De momento no hay manera de hacerla llegar en archivos, lo está revisando Microchip, porque obviamente, pues no nada más es un transportista, son muchos y cada quien la puede pedir de manera diferente. ¿Okay? Entonces, ese es un tema todavía que está en ver cómo se puede o facilitar el envío de la información. ¿Vale? Continuamos. Entonces ya vimos lo del traslado local de bienes o mercancías. Siguiente. ¿Cómo lo va a hacer Microchip? ¿Ok? Ya vimos toda la parte de teoría, toda la parte de lo que nos marca la ley, las reglas, cómo lo tiene planteado ya Microchip, porque recuerden, no es algo nuevo, ya se está expidiendo desde septiembre este complemento, desde la versión 1.0. Están por darnos la versión 2.0 del complemento carta aporte, para que esté vigente y va a salir antes del 1 de diciembre, eso sí. También yo creo que vamos a hacer otra sesión más, otra plática más, ya no tanto como plática, sino ya con la versión 2.0, cómo se llenarían los campos, que son pocos los cambios de la 1 a la 0, pero dentro de Microchip. Pero ahorita les vamos a mostrar ya lo que pueden hacer actualmente, ya todo se puede hacer dentro y el complemento dentro de Microchip. ¿Cómo se realiza? Lo primero, vamos a ver el primer escenario. Los transportistas que tienen que hacer CFDI de ingreso. Yo soy un propietario y aquí se van a aclarar más preguntas.
Vamos a ver más los ejemplos. Yo soy propietario y a mi cliente le voy a hacer una venta de mercancía. Eso es lo que actualmente ustedes hacen. Le venden mercancía y ¿qué le están entregando? Le entregan un CFD de ingresos, una factura, sin complemento carta aporte. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Su factura tal cual lo están haciendo actualmente. Una factura sin el complemento carta aporte. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué pasa si yo también, propietario, contrato entonces a un transportista, ¿vale? Para enviar. Recuerden que estamos viendo el escenario del transportista. Yo le vendo a mi cliente, le hago su factura sin complemento, volteo y contrato a un transportista. El transportista tiene microchip. ¿Qué tiene que hacer el transportista? Yo le mando la información de traslado como propietario, que recuerden aquí es lo que se está viendo, de qué manera este hueco, este espacio, están viendo de qué manera poderlo facilitar, ¿no? El envío de la información. El transportista va a elaborar un CFDI de ingreso, otra factura, con el complemento carta aporte. ¿Y a quién se la va a enviar? Se le va a enviar a mí, propietario. ¿Ok? Entonces, así funciona el esquema de transportista. Yo soy propietario, le vendo a mi cliente, le hago su factura tal cual como lo vengo haciendo, sin el complemento. ¿Por qué? Porque yo no la voy a transportar, yo no se la voy a hacer llegar a mi cliente. Yo voy a contratar a un transportista, le voy a enviar la información como él me la pida, no sé qué me vaya a pedir, cómo me la vaya a pedir. Por eso les digo que es muy amplio todo este espacio porque cada quien la va a pedir diferente. Y él me va a generar un CFDI de ingreso con el complemento y me lo va a mandar a mí. ¿Ok? Ese es el ciclo del CFDI del transportista de ingreso con complemento carta aporte. ¿Ok? Siguiente. Vamos al esquema 2. ¿Qué pasa con el propietario? Ahora yo, propietario, no voy a contratar a un transportista. Yo voy a mandarle la mercancía a mi cliente dentro o desde o con mis propios medios. ¿Qué sucede? Yo, propietario, tengo microchip, le hago una venta de mercancía a mi cliente. ¿Qué le genero? Hasta aquí es lo que habitualmente venimos haciendo. Una factura, CFDI de ingresos, sin complemento carta aporte. Esto es lo habitual. Esta operación es constante, ya la hacemos, la dominamos, ¿no? Es lo que hacemos al día a día. ¿Qué pasa ahora que yo le mande la mercancía? Como yo voy a ocupar mis propios medios, entonces yo tendré que hacerle ahora un CFDI de traslado con el complemento carta aporte. Entonces yo ya le voy a enviar a mi cliente 2 CFDIs, su factura y el CFDI de traslado. ¿Ok? Esto es lo que sí cambia. Yo tengo que hacer CFDI con complemento carta aporte. Recuerden, lo vuelvo a mencionar, pase o no pase por carretera federal, este no me lo quito, este no lo puedo evitar, lo tengo que hacer, el CFDI de traslado. Ya si lleva complemento, no, recuerden que es por si pasan por carretera. Oye, ¿qué pasa si hago 2 facturas? ¿Sabes qué? A mi cliente le voy a hacer 1, 2, 3 facturas. En 3 facturas le voy a mandar la mercancía. ¿Qué tengo que hacer? 1, 2 o 3 CFDIs. Por cada factura que le realicen, es un CFDI de traslado con complemento. ¿Ok? Oye, pero va en el mismo camión, va al mismo cliente. Son 3 CFDIs. Son el número de facturas que ustedes le hagan, el número de CFDIs de traslado con complemento. ¿Ok? Por cada movimiento es un CFDI con complemento. ¿Vale? Todo lo subo a mi camión y se va. Y va con mi cliente a la misma ubicación. ¿Cuántos CFDIs de traslado? Pues van el número de facturas que yo le haya hecho a mi cliente. ¿Ok? ¿Cómo estás resuelto en microchip?
Actualmente recuerden que ustedes ya hacen un CFDI de ingreso y a partir de ese CFDI de ingreso yo voy a poder hacer mi CFDI de traslado. ¿Qué hacemos con esto? Evitamos volver a capturar la información de la mercancía, ¿no? Los nodos más grandes o los que se pueden repetir, como lo vimos al principio, son los nodos de la mercancía. ¿Qué tengo que detallar? Pues les voy a tener que detallar la clave del producto, cuál es la descripción, o sea, la clave 465120. Te voy a transportar balones de fútbol, 100 balones, con la clave de la unidad H87, que recuerden que esa es la clave de la pieza. ¿Cuánto pesan esos 100 balones? Esos datos, que son los mínimos requeridos de la mercancía, ya no los van a capturar porque vamos a partir de un CFDI de ingreso. Y el CFDI de ingreso ya tiene esa información. Por lo tanto, a partir de esta factura, vamos a convertirlo, ya lo saben ustedes en Microsoft, cómo se convierte un documento en un CFDI de traslado con complemento. Entonces, a partir de este CFDI, hacemos el complemento o el CFDI de traslado. ¿Qué más se puede hacer? Porque también está la pregunta, oye, Jonathan, no le voy a vender a mi cliente. Voy a trasladar la mercancía de un CEDIS a otro almacén o lo voy a pasar a otra sucursal. Tengo una sucursal en Puebla. Tengo mi CEDIS en México y tengo una sucursal en Puebla. Es mi propio almacén, ¿vale? No le estoy vendiendo, solo la voy a trasladar la mercancía. ¿Qué tengo que hacer? Se puede hacer también de una remisión o de un movimiento de salida. De estos tres documentos, que es una factura, una remisión o un movimiento de salida directamente por inventario, porque solamente voy a hacer un traspaso, se puede generar el CFDI de traslado con complemento carta aporte. O sin el complemento, si solo es local. ¿Ok? Entonces, de estos tres documentos, se genera o puedo generar el CFDI de traslado. Este sí es un documento fiscal, la factura. Estos dos, como ven, no son documentos fiscales, pero son movimientos que a mí me van a, o me, en el giro, en el movimiento de mi empresa, yo a lo mejor hago una remisión para llevarle la mercancía a mi cliente y posteriormente le facturo. Pero el sacar la mercancía con la remisión y trasladarla, le voy a tener que el CFDI de traslado. Y el de salida, o sea, el ejemplo que les puse, voy a mover la mercancía de Vallejo a Iztapalapa. ¿Qué tengo que hacer? CFDI de traslado. Sin el complemento, porque recuerden que es local. Entonces, ¿qué no nos quitamos? El CFDI de traslado, ¿vale? ¿Se pueden generar los CFDIs de traslado en el módulo de ventas? Sí, contador. Los módulos a los cuales generamos los CFDIs es ventas e inventarios. Y punto de venta. ¿Quién tiene punto de venta? Ventas, inventarios y puntos de venta. De esos tres módulos se puede generar. Si usted no factura y solamente tiene inventarios porque traslada la mercancía, es desde inventarios, este movimiento de salida. Y tanto remisión como factura es desde el módulo de ventas. Ahí se hacen los CFDIs de traslado. ¿Vale? Entonces, así es como se soluciona en diagrama. Vamos entonces a verlo cómo se hace en Microsoft o qué documentos tengo que generar. ¿Ok? Escenario 1, transportista. Elaboro la factura de CFDI de ingreso por la venta de la mercancía que se le vendió al cliente. ¿Ok? Ese es mi paso 1. Aquí está la factura. Soy transportista, ¿vale? Hago mi factura tal cual como la conocen en Microsoft. Antes de guardarla, dentro del menú herramientas, se agregó la opción complemento carta aporte. Recuerden que Microsoft dentro de herramientas tiene todos sus complementos. No nada más está el de carta aporte. Está el del INE, el de leyendas, y aquí está. Este es nuevo, complemento carta aporte. Antes de guardarla, recuerden, tienen que entrar aquí, como transportistas. ¿Cuál es el paso 3? Llenar la información. Cuando ustedes guarden la factura, si por error entraron al complemento carta aporte, les va a mandar este mensaje. Dice, solo las empresas transportistas, sin importar si es terrestre, marítimo, aéreo, todo, deben expedir el CFDI de ingresos.
al cual deben incorporar el complemento. Entonces les mando un mensaje de advertencia que si ustedes son propietarios, como lo dice aquí, y lo transportan con sus propios medios, aquí más dice, no deben generar una factura de CFE de ingreso. En su caso, deben hacer o expedir el CFI de traslado. Esto es por si se equivocaron, por si lo quisieron hacer desde la factura, aquí mismo les dice. ¿Ok? Mensaje de advertencia. Pero como somos transportistas, le vamos a decir que sí, porque el transportista tiene que hacer el complemento dentro de la factura. Y el primer dato que nos va a solicitar para el llenado de la carta aporte es la salida. ¿Cuándo voy a salir? A partir de aquí, a partir de esto que están viendo, ya aplica para los dos, ¿ok? O sea, el llenado es igual, sea transportista o sea propietario, la ventanita que les va a pedir los datos va a ser la misma. Solo varía el documento desde donde lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, salida, ¿cuándo salgo? Fecha y hora. ¿Cuándo tengo estimado llegar? Fecha y hora. ¿Cuál es la distancia recorrida estimada que pienso para este viaje? Son los 3 datos. Indicar hora y salida, día y hora de llegada y distancia recorrida. Ese es el primer punto. Una vez que le dan a aceptar, les va a mostrar la ventanita del complemento carta aporte con todos los campos. Si ven, aquí están los 3 nodos principales que hablábamos en el esquema. ¿Qué es lo primero que les pide? Si el transporte es internacional, ¿sí o no? Y ya les toma la distancia recorrida. Eso es lo primerito. Del lado izquierdo van a ver los 3 grandes nodos que hablamos. Ubicaciones, mercancías y figura de transporte. Veamos el primer nodo, ubicaciones. ¿Qué tengo que poner en las ubicaciones? Por default, se generan 2 nodos de ubicación. Así lo marca el SAT, que obviamente en la versión 2 cambió un poco, pero hay 2 nodos de ubicación principales. El primero les va a dar el origen. ¿Cuándo salgo y a qué hora? Eso es lo único que va en el nodo origen. Y el segundo nodo de ubicación me va a dar mi destino. Tengo la distancia recorrida final y cuándo es mi hora programada de llegada estimada. Yo salgo el 10 de noviembre a las 2:38, llego el 11 de noviembre a las 12 de la tarde, 500 kilómetros voy a recorrer. Es lo mínimo básico para timbrar el complemento. ¿Qué más se puede agregar? Podré agregar el domicilio. Puedo agregar más ubicaciones con este botón. ¿Okay? Pero lo mínimo básico es esto que están viendo. Dentro de los 2 nodos ubicación. Es la información, ya no la tienen que capturar. Ya lo hicimos en la ventanita anterior cuando nos pidió las horas, llegadas y distancias. Con esto está cubierto el nodo ubicación. Siguiente nodo, mercancías. Recuerden que aquí les comenté el número de artículos que yo vaya a tener, el número de partidas que tenga mi documento, es el número de nodos de mercancía que va a haber. Mi factura en el ejemplo fueron 2 productos. Por eso tengo 2 nodos. Si su factura tiene 100 artículos, 100 partidas, aquí van a ver 100 nodos de mercancía. ¿Okay? Es 1 por producto. ¿Qué nos muestra cada uno de ellos? Vamos a verlo. Si abrimos el primer nodo de mercancía, van a ver la clave del producto. Ya toda esta información se las captura, ¿eh? No la tienen que volver a capturar ustedes. ¿Okay? Porque recuerden, lo está tomando de la factura. La descripción del producto, la cantidad, cuál es la clave de la unidad, cuál es la unidad, ¿no? Esta es la clave y este es el nombre. ¿Cuál es el peso en kilogramos? Este peso en kilogramos es un dato que no veníamos manejando en Microzip. ¿Ok? Este dato es lo que también hemos venido sugiriendo de que se capture. ¿Cómo se tiene que hacer este dato? Este peso, si ustedes lo pueden, los voy a presentar tantito aquí. Voy a abrirles el módulo tantito. Vean. Voy a mostrarles un producto.
los artículos están. Ese peso del que les hablo, cada uno de sus artículos, hay un campo que se llama aquí están, peso unitario. Este valor de aquí no se maneja porque no era un dato que fuera relevante. Algunos sí lo manejan, otros no. Pero de aquí es donde va a tomar ese peso del complemento. Yo voy a tener que ponerle a mis artículos cuánto pesa cada uno de ellos en kilos. Si pesa 100 gramos, aquí le tengo que poner 0.100. Si pesa 1,5 kilos, 1.5. Si pesa 10 gramos, 0.010. Solamente el número. Ya el sistema va a identificar que son kilos porque el complemento lo pide en kilos. ¿Ok? Entonces, si yo pongo mi valor aquí, por cada uno de mis artículos, entonces el complemento lo va a mandar llamar a este campo. ¿Qué es lo que va a hacer? La multiplicación de la cantidad por el peso que pusieron en su artículo y se los va a traer aquí. Entonces, es información que ya va a estar en su complemento. Que si aquí hay 100 nodos, 100 partidas, ya van a estar las 100 partidas capturadas. ¿Ok? Así cada uno de sus artículos. Ese es el nodo mercancías. ¿Qué se va a indicar? Pues aquí les pongo la clave del producto, la cantidad, la descripción, la clave de la unidad y el peso en kilogramos. Siguiente nodo, la figura del autotransporte. Si ven aquí abajito de los dos nodos de mercancía existe el autotransporte federal, que en la versión 2 se llama ahora autotransporte, ya cambió. ¿Qué tengo que indicarle aquí? El permiso, la clave del permiso de la Secretaría de Transporte, mi número de permiso, el nombre de la aseguradora, el número de póliza de la aseguradora, todo esto es del vehículo. Aquí se van a agregar en la versión 2, lo que les comentaba, más nombres, más campos de aseguradora, porque uno es el vehículo y otro si aseguro la mercancía que estoy trasladando. ¿Ok? Y en la identificación vehicular es la configuración vehicular, la placa, el año y modelo. ¿De qué les estoy hablando? Estos datos por primera vez se capturan en microchip. La siguiente complemento, el siguiente factura, el siguiente traslado que le hagan a su cliente, ya les va a sugerir esta información. Ya se las va a capturar. ¿Ok? ¿Qué tengo? Y les voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué campo o qué tengo que poner en este permiso de la SCT? Me voy a ir nuevamente al módulo. Les voy a mostrar en microchip cómo es eso que están viendo en la presentación dentro de microchip. Este es mi CFDI de traslado. Aquí está. Aquí está mi complemento carta aporte. Esto que les estoy mostrando es lo que estamos viendo en la presentación. Dentro de mercancías tengo la figura de autotransporte. Aquí está el campo permiso. Este valor que ustedes ven que dice TPAF02, lo estoy tomando del archivo de catálogos que el SAT publicó. El SAT publicó un archivo de Excel con todos los catálogos que utiliza para el llenado de este complemento. Se los voy a presentar. Aquí está. Estos son todos los catálogos del complemento. Aquí abajo, si ven, están todos por hojas. La clave del transporte, el tipo de estación, las estaciones. Y hay uno, vamos a ubicarlo, que se llama permiso SCT. En microchip, como lo pueden ver, cada que yo selecciono un campo, del lado derecho les va a mostrar lo que el SAT dice que sirve cada campo. Este permiso SST me dice que lo está tomando del catálogo de complemento carta aporte de la hoja tipo permiso. ¿Ok? Si yo me traslado a ese Excel y busco la hoja tipo permiso, este es un ejemplo nada más para que vean de dónde va el campo. Este tipo permiso, yo aquí tengo que seleccionar cuál es mi clave.
Estas son todas las claves que el SAT sacó. El autotransporte federal de carga, el transporte privado de carga, el autotransporte federal de carga especializada, y así cada uno yo tengo que seleccionar y poner esta clave. ¿Ok? Es por eso que ustedes ven en Microchip esta clave, TPAF02. Este es un catálogo del SAT. ¿Cuál otro es un catálogo del SAT? Esta configuración vehicular. ¿Qué es la configuración vehicular? Me vuelvo a ir al Excel, busco mi hoja, configuración vehicular. Aquí está. El BL, este que les estoy seleccionando, apenas salió en esta versión 2. No existía en la versión 1 el vehículo ligero de carga, 2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero. Solo existía el camión. Y del camión hacia abajo solo había esas claves. Ya agregaron el vehículo ligero de carga, 2 llantas en el eje delantero, 2 llantas en el eje trasero. Pues si mi traducción no me falla, es un coche, ¿no? Porque no existía el de 2 llantas adelante y 2 llantas atrás. El mínimo eran 2 llantas adelante y 4 llantas en el eje trasero. Y aquí hablemos de coche y de todos los que tengan 2 llantas adelante y 2 llantas atrás. Entonces, estas claves son las que tienen que ir dentro de su complemento. ¿Vale? Igual, se está buscando toda la facilidad en Microchip para que ustedes los puedan seleccionar dentro del complemento. ¿Ok? Para que ya todo esté disponible. Y ya no tengan que capturar o ir a la hoja de Excel a capturar la información. Una vez que ustedes capturan, ya se queda guardada en la memoria, porque ven que Microchip guarda la memoria de cuando ya hacen un documento a un cliente, le sugiere la información. ¿Vale? Entonces, este es el complemento en el tema o en el nodo mercancías. ¿Ok? Visto en Microchip. ¿Vale? Seguimos. A ver. Aquí está. Entonces, eso es lo que se refiere a la configuración vehicular. Placa. Yo aquí puse C2 en el ejemplo porque no había salido todavía la clave VL, la de 2 llantas adelante y atrás. Esta era la mínima, la C2. ¿Cuál es la placa y cuál es el año modelo del vehículo o camión o transporte que estén utilizando? Eso es en el nodo mercancías. Seguimos. Para terminar, ¿cuál es el último nodo que hay que llenar? La figura del transporte. Esta figura del transporte nos pide cuál es la clave del transporte, es un autotransporte federal, y cuál es el RFC del operador. Esto es lo mínimo necesario. ¿Ok? Voy a mostrarles nuevamente Microchip, porque quiero que vean que no nada más son 3, 4, 5 campos. Hay más información. Por ejemplo, en la figura del transporte dentro del operador, yo puedo definir su calle, su número, su colonia, su localidad, el estado, el país, el código postal. Todos son datos de él, pero lo mínimo necesario hasta el momento es el RFC. ¿Por qué les digo hasta el momento? Porque cambió el 26 de octubre, no sé si vaya a cambiar estos días que faltan para el 1 de diciembre. Ya no creo que la versión cambie, pero a lo mejor hay algunos campos todavía que estamos en espera de definición, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de un campo que les mencioné ahorita. El permiso de la Secretaría. ¿Okay? Si yo soy transportista, sí tengo un número de permiso, pero si yo no soy transportista, y aquí luego yo me apoyo mucho de los contadores, creo que no tienen un número de permiso de traslado o de transporte de mercancía. Lo hemos preguntado al SAT. ¿Por qué se los menciono? Porque lo hemos preguntado al SAT. ¿Qué poner aquí? Todavía no hemos tenido respuesta. No lo sé todavía. Se los menciono así porque lo hemos preguntado en el SAT. Si alguien lo sabe, si alguien ya lo averiguó, si alguien ya pudo obtener respuesta del SAT en qué va en el número de permiso de la Secretaría de Transporte. Si yo no soy transportista y lo estoy transportando con mi propio medio,
¿Qué valor va aquí? No lo sabemos todavía. Por eso les menciono que al momento eso es lo que está, ¿no? La versión, como se los digo, ya no creo que la cambien, va a ser la versión 2.0 con la que ya va a salir el 1 de diciembre. Pero esto que están viendo ya son los datos mínimos necesarios para timbrar el complemento. ¿Ok? Ya no necesitan más datos, se los menciono, mínimos para poder timbrar. ¿Vale? Entonces, este es el complemento visto ya en Microsoft. Por eso quise abrirles el módulo para que lo pudieran ver, que pueda haber más nodos, hay más información en cada uno de estos campos que ustedes podrán alimentar. Y con esto, una vez que llenan todos los valores, ponen su RFC, terminada al alimentar o terminado de llenar su complemento carta aporte, ahora sí lo que van a tener que hacer es certificar su factura. Recuerden que estamos como un transportista. ¿Ok? Hablando de un propietario sería certificar su CFDI de traslado. ¿Vale? ¿Cómo se ve un CFDI de traslado? ¿Cómo se ve un complemento carta aporte impreso? Esto que ven es un CFDI de traslado. ¿Está en ceros? Porque recuerden que un CFDI de traslado tiene que estar en ceros. Describo los productos que le estoy enviando a mi cliente, a qué factura o de qué factura lo estoy tomando, y toda la información que va del complemento carta aporte. Todo esto fue lo que yo llené. Por eso es la información que ustedes están viendo. Esta es la representación impresa de un CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿Ok? Igual, si ustedes imprimieran su factura, aquí arriba van a ver factura en lugar de traslado. ¿Cuál es la diferencia? Una, el nombre, y otra que su factura sí va a llevar un monto. O sea, la factura sí va a traer el importe y ahí sí está desglosado cada uno de los precios con el complemento carta aporte. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos documentos. Pero así es como se vería impreso en PDF su CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿Qué pasa en el escenario 2 cuando soy propietario? Cuando yo soy propietario, se los voy a mostrar en el sistema. Ya no voy a hacer ahorita en el diagrama. Me voy a ir aquí al sistema. Voy a hacer el ejemplo del caso 2, cuando yo soy un propietario. ¿Cómo va a funcionar en Microsoft? Yo me voy al sistema y voy a elaborar una factura. Voy a decir, quiero hacer una nueva factura. Selecciono mi cliente. Selecciono mis artículos. Balón. Le voy a mandar balones de americano. De aquí le voy a mandar 50. Esto que estoy haciendo es lo que ustedes hacen habitualmente. ¿Vale? Mis anteojos, le voy a mandar 10. Y vamos a facturar un producto más. Gorras. Y de las gorras le voy a mandar 30. Listo, esa es mi factura. Recuerden que estoy en el escenario 2. Soy un propietario y lo voy a mandar con mis propios medios. Hago mi factura. No le voy a hacer el complemento desde aquí, porque recuerden, no soy transportista. La guardo. La timbro. Voy a timbrar mi factura. Hasta aquí es lo habitual que ustedes hacen. Aquí está factura timbrada, certificada. ¿Qué es lo nuevo que van a hacer? Estoy en ventas. Desde ventas, dentro de mi factura, me voy a ir a la pestaña documentos relacionados y dentro de esta pestaña tengo el botón trasladar factura. Y le voy a dar un clic ahí. Eso me va a cerrar mi factura y me va a abrir el nuevo documento que se llama CFDI de traslado. Si ven, tengo mis 3 mercancías y aquí es donde en el menú herramientas tengo el complemento carta aporte. De aquí lo voy a llenar. Salgo hoy a las 5:43. Voy a llegar mañana a las 10 de la mañana y voy a recorrer aproximadamente 600 kilómetros. Aceptar. Ya me dice que es un transporte internacional, no. ¿Cuánto voy a recorrer? Ya me da mis ubicaciones, el origen. Si ustedes le quieren agregar el domicilio al origen, lo pueden hacer.
¿vale? Lo mínimo para timbrarlo es esto. En mi siguiente nodo de ubicación tengo mi destino con la distancia recorrida. Tengo mis 3 nodos de mercancías, porque recuerden que hice 3 partidas. Cada uno de ellos trae la información. Aquí ya multiplicó por mi peso, porque mi artículo tenía configurado el peso. ¿Okay? Aquí me falta indicar el peso en estos artículos porque no lo configuré desde Microchip, lo que les mostré. Por eso lo voy a ingresar a mano. Y también Microchip viene listo para que si yo lleno esta información y le doy a aceptar, solito me va a decir qué datos me hacen falta. No les va a dejar pasar si no llenan los campos mínimos requeridos de su complemento. Aquí me dice que me falta el RFC del operador y me va a llevar a ese campo. Aquí voy a tener que poner un RFC válido. No puedo poner un RFC diferente, voy a poner el mío con homoclave. Es un RFC que tiene que estar dado de alta, no puede no estar dado de alta. Este es lo mínimo requerido. ¿Qué más me falta? Pues me falta mi autotransporte federal. Aquí tengo, si ven, ya tengo mi clave del permiso, mi número de permiso, mi aseguradora, cuál es mi número de póliza de seguros. ¿Qué me faltaría? La identificación vehicular. Va a ir en un coche, pues es un BL, es la clave. ¿Cuál es la placa? Pues mi placa es la 456 VML y es un 2000. ¿Ok? Año 2000. Y listo. Con esto terminé de llenar mi complemento carta aporte. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. Ya me validó los datos. Lo voy a guardar. Y lo voy a timbrar. Y si ven, ya se timbró. Y aquí en la parte de abajo, en el XML, se anexa el complemento carta aporte con todos los nodos mínimos necesarios para poder hacerlo. Ahorita ya les mostré cómo se hace en Microchip con el segundo escenario. ¿Okay? Así es como se va a resolver dentro de Microchip. ¿Ok? ¿Cómo sería desde el módulo de inventarios? Preguntan. Igual, Armando, esto es desde ventas. Desde ventas o de lo que hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, voy a mostrarles cómo sería desde el otro módulo. El llenado que ustedes ven prácticamente es igual. ¿Okay? El llenado no cambia. La ventanita de traslados, no, de complemento carta aporte no cambia. Me voy a ir al módulo de inventarios y ahora, aquí está el inventario. ¿Qué voy a hacer en inventarios? Vamos a poner el ejemplo. Voy a traspasar mercancía de un CEDIS a mi sucursal que está en Puebla. Entonces, hago una nueva salida. Por concepto, traspaso de salida. De mi almacén general a mi bodega. ¿Ok? ¿Qué voy a pasar? Pues esto es un traspaso de producto para sucursal Puebla. ¿Qué voy a traspasar? Nuevamente, agarro mis productos. 10 anteojos, 40 gorras, y así tienen que ir llenando cada uno de sus productos. 20 gorras. Una vez que llenan su movimiento, su documento de salida, lo guardan. En la pestaña documentos relacionados tienen la opción trasladar salida y a partir de aquí es igual que como lo hice con una factura. Les va a abrir el documento de traslado, herramientas, complemento carta aporte e ingresan todos sus datos. Voy a salir hoy y voy a llegar hoy a las 11 de la noche y voy a recorrer 200 kilómetros y empiezo otra vez su llenado, donde obviamente ya tienen su información. Así es como se haría desde inventarios. Entonces recuerden, ¿qué no nos quitamos? El CFDI de traslado. Ese sí o sí. Ahora, pongo el mismo ejemplo. Oye, Jonathan, solo voy de Naucalpan a Vallejo o a Iztapalapa.
no voy a cruzar territorio o carretera federal, me quedo hasta aquí, no lleno el complemento carta aporte. ¿Okay? Ya no entro aquí al complemento y lo lleno. Simplemente una vez que yo tenga mi CFDI de traslado, sin entrar al complemento carta aporte, no voy a ir aquí, lo cierro. Voy a volver a abrir mi salida. Aquí está mi salida. La traslado, porque recuerden que sí o sí tengo que hacer el CFDI de traslado. Y así como está, lo guardo y lo timbro. Listo. Este es un CFDI de traslado, ¿vale? Al cual no le llené complemento carta aporte. ¿Por qué no le lleno complemento carta aporte? Porque no voy a transitar por jurisdicción federal. Así es como se hace desde el módulo de inventarios. ¿Ok? Esto que ya estamos viendo en la presentación, pues es lo que ahorita les mostré en vivo en el sistema. Para finalizar, ya con esto terminamos, les voy a mostrar cuáles son los documentos técnicos. Esto es por si ustedes quieren ir a verlo, quieren investigarlo, quieren checarlo. ¿De qué se apoya el carta aporte? Se apoya de los catálogos del complemento carta aporte, que es el archivo Excel que les mostré, de los diferentes instructivos de llenado, que es el autotransporte marítimo, aéreo o ferroviario, del archivo de preguntas frecuentes y de una matriz de errores. Hay una matriz de errores también, por si les manda un error al timbrar, sepan qué error es el que les manda. En esta matriz de errores lo pueden ver, todos los pueden consultar en esta página de aquí abajo, donde están todos los catálogos disponibles. Todos estos documentos están actualizados al 26 de octubre de la versión 2. Y el fundamento legal, pues estas son todas las reglas, no todas les aplican a ustedes. ¿Qué reglas vimos ahorita? La 7, la 9, la 1, la 52, que es el requisito de representación impresa a la 7, la 9 habla de la factura tipo ingreso para transportistas, la 51 habla del CFDI de traslado para propietarios o agentes y la 52 habla de los traslados locales. Todo esto es dentro de la resolución miscelánea fiscal. Ustedes pueden ir a consultar cualquiera de estas reglas, son los fundamentos legales de todo el complemento carta aporte, ¿vale? Y con esto estamos terminando. No me queda más que agradecerles. Mi nombre es Jonathan Robles. Me encuentro en la de consultoría. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.